Buenas noches. Doctor Osvaldo Eduardo Salaverry García nació en Lima, enero de 1959. 2 años después, sus padres tuvieron una segunda hija, su hermana única Mirta Salaverry, pero al poco tiempo sus padres decidieron separarse, regresando su madre Julia García a la casa materna con sus 2 hijos. Ese es el hogar en que creció, con su madre y hermana y rodeado de su abuela, viuda desde muy joven, y sus 3 tíos maternos, el mayor Eduardo, quien asumía las funciones de cabeza del hogar ampliado, y sus tías, Elsa y Susana. Todos ellos solteros entonces. Fue el primero de los nietos, y junto con su hermana, centro de atenciones, rodeado de tantas mujeres. Tanto su madre como sus tíos trabajaban, por lo que la abuelita María fue la compañía cotidiana y cercana que le brindaba ternura contándole historias de su natal Arequipa. El permanente cariño y aliento de su madre Julia y de su tía Elsa, que felizmente aún lo acompañan, le brindó una infancia feliz y tranquila. Desde sus primeros años mostró un gran interés por la lectura, y los regalos que más apreciaba eran las enciclopedias y colecciones de libros, muchos de los cuales aún conserva. Durante sus estudios escolares era conocido por sus constantes preguntas a los profesores, buscando ampliar los temas que se desarrollaban y para los que luego buscaba más detalles en su incipiente biblioteca. Las vacaciones escolares eran la oportunidad de alternar unas horas de juego en San Miguel, donde vivían, con largas sesiones de lectura. Era un lector omnívoro, leía desde los clásicos de la literatura española y universal hasta libros de ciencia ficción, que desde entonces fueron una de sus mayores aficiones. La vocación médica no fue temprana en él. En el quinto de secundaria le entusiasmaban igualmente las ciencias y las letras. La difícil decisión del futuro profesional se decantó, considerando que la mayoría de sus compañeros y amigos escolares deseaban estudiar medicina. A los pocos días de cumplir 16 años, ingresó a la Universidad Cayetano Heredia. Los estudios generales avivaron nuevamente su duda existencial entre las ciencias y las letras, y decidió postular a la Universidad Católica a seguir filosofía. Llevar simultáneamente 2 carreras en universidades privadas estaba fuera del alcance económico de su familia, y decidió dejar Cayetano Heredia e ingresó a San Fernando. Los años universitarios fueron muy abigarrados, alternando clases de filosofía patrística con bioquímica, y además sus estudios privados de latín y griego. La clásica vida estudiantil le fue un tanto ajena. En la Universidad Católica tuvo como mentor a don Luis Jaime Cisneros, quien lo incorporó como jefe de práctica de sus cursos de lingüística, obteniendo así una beca de estudios. Con Cisneros sostenía largas conversaciones, ya que el maestro también había estudiado simultáneamente medicina y lingüística en Buenos Aires, y comprendía muy bien las dificultades, pero también las satisfacciones de comer a 2 cachetes, como llamaba, a estudiar ciencias y letras. Según iban avanzando los años, era cada vez más difícil conciliar los cursos clínicos con los estudios avanzados de filosofía, y por consejo de Cisneros dejó la preparación de la tesis de filosofía y un posible ingreso a la docencia filosófica para dedicarse solo a medicina. En San Fernando ya había encontrado una forma de conciliar medicina y humanidades, la historia de la medicina. En tercer año, junto con un grupo de estudiantes, publicó su primer artículo de historia de la medicina e inició en esos días de mucho desorden administrativo una cruzada con un grupo de estudiantes para rescatar la historia de San Fernando. Sus búsquedas en depósitos y archivos olvidados y considerados papeles viejos para eliminar tuvieron resultados insospechados. Encontró el primer libro de actas de la Facultad de Medicina firmado por Cayetano Heredia y Casimiro Ulloa, y la mayoría de los antiguos libros de actas del Consejo de la Facultad, que se creían perdidos. Esos documentos son hasta la fecha la base del Museo Histórico de San Fernando, junto con mucha documentación institucional que también rescató.
Antes de graduarse, colaboró con el decano de entonces, Manuel Paredes, en la reconstrucción de parte de San Fernando que había sucumbido a los estragos del tiempo, ubicando los planos originales de la construcción de 1899 en el Archivo de la Nación, así como los detalles de la construcción, lo que permitió una reconstrucción adecuada. Pocos conocen que junto con un amigo escultor diseñaron la fuente ornamental de la Facultad de Medicina y esculpieron juntos su columna central, votiva, con referencias a la medicina hipocrática. Recuerda que el trabajo escultórico lo hacía en el taller de su amigo cerca de Chaclacayo y luego con mucho esfuerzo trasladaban las piezas en el viejo Volkswagen Escarabajo hasta su ensamblaje en San Fernando, donde en la actualidad es punto focal de fotografías de los nuevos estudiantes. Se gradúa en 1993 y al mismo tiempo ingresa a la docencia como jefe de práctica en el reinaugurado curso de Historia de la Medicina, que no se dictaba en San Fernando desde la muerte de Juan Lastres. Aunque solo era jefe de práctica, le encargaron que desarrollara el sílabus y dictara todas las clases. Desde entonces ha dictado anualmente el curso. Data también de esa época su vínculo con la biblioteca y las publicaciones médicas. Ingresando por concurso como profesor ordinario, le encargan la dirección de la Biblioteca de San Fernando. Desde esa posición la reorganiza, trasladándola desde su ubicación tradicional en el local principal a una nueva construcción adecuada a las nuevas necesidades. En el local antiguo forma el Museo de Historia de la Medicina, donde reúne y se conservan tesoros bibliográficos como los manuscritos de UNAME, los libros fundacionales de la Escuela de Medicina y de la Facultad, la correspondencia de Daniel Alcides Carrión y otras muchas joyas de la medicina peruana. Como parte de su labor reconstruye la colección de tesis con ejemplares, incluso manuscritos, que datan desde antes de la fundación de la Facultad de Medicina. Desde 1995 ocupa diversos cargos en la Universidad de San Marcos. Es promotor y director de la nueva Biblioteca Central, un edificio de 5 pisos considerado en su momento un modelo de arquitectura bibliotecaria y un modelo de gestión, incorporando por primera vez en el Perú un catálogo totalmente automatizado, acceso a base de datos y servicios de Internet a través de una red con más de 500 computadoras. Traslada y centraliza las colecciones dispersas de todo San Marcos, creando el fondo reservado con manuscritos e incunables, que constituye uno de los más exquisitos repositorios del Perú, solo comparable con la Biblioteca Nacional. Funda el Fondo Editorial de San Marcos y como editor, acompañado de un comité extraordinario que incluía a Estuardo Núñez, Marco Martos, Carlos Eduardo Zabaleta, entre otros intelectuales, edita más de 200 libros y dirige la revista Alma Mater. Es el fundador también del Centro de Informática de la Universidad y del Sistema Único de Matrícula que permitió que la universidad tuviera un proceso único de registros académicos y matrícula, reemplazando los propios de cada facultad. Sus artículos históricos de la época se centran en aspectos institucionales, como aquel en que, estudiando la visión original de UNAME, rescata y pone nuevamente en uso el escudo de San Fernando. Igualmente trabajó sobre la heráldica del escudo de San Marcos y su simbología. También son de esa época sus trabajos sobre hospitales virreinales, como antiguas sedes de la docencia médica virreinal. En ese periodo fue profesor visitante en Historia de la Medicina en diversas universidades, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Coimbra en Portugal. Fue elegido presidente de la Asociación de Televisión Educativa del Perú, en la cual elaboró guiones para novelas de educación sanitaria. Luego llegó a ser miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana con sede en Madrid. En esa época, y luego de algunos años de noviazgo, se casa con Marta Bendezú, a quien había conocido desde su internado hospitalario. Juntos tienen 2 hijos, Estuardo, de 16 años, y Esteban, de 13, de los cuales se sienten profundamente orgullosos.
Con ellos forman un hogar sólido y feliz, en el que complementan los intereses y caracteres bastante distintos de uno y otro en una feliz armonía. Alegre y jovial, Marta pone la nota de perspectiva terrenal en las divagaciones abstractas de Osvaldo. Juntos hacen un perfecto balance. Del año 2000 al 2003, culminadas sus actividades de gestión, realiza el doctorado a tiempo completo en la Universidad de Salamanca, con un régimen que iniciaba a las 8 de la mañana en la biblioteca del Departamento de Historia de la Medicina y continuaba ininterrumpidamente hasta las 2 de la tarde. Esta es probablemente la mejor biblioteca de historia de la medicina de España y durante esos años hubo el privilegio especial que le ubicaran un escritorio especial en sus depósitos con acceso a todos los ejemplares. Por la tarde, durante otras 4 horas continuaba en otra biblioteca, pero en este caso de la Facultad de Humanidades. Uno de los proyectos que inició en dicha época y que espera continuar cuando se retire fue la traducción de textos médicos, manuscritos medievales de la biblioteca del Palacio del Escorial. Su tesis sobre el pensamiento de Hipólito Unanue fue calificada como summa cum laude. De regreso al Perú, se reincorpora a sus labores docentes e ingresa al Instituto Nacional de Salud como director del Centro Nacional de Salud Intercultural. Sus estudios e investigaciones se orientan a la interculturalidad, los derechos indígenas y la salud de los pueblos indígenas. Entre el 2008 y el 2009 fue director de investigaciones y luego director de políticas sociales en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Posteriormente, desde el 2010, retorna al Centro Nacional de Salud Intercultural, donde continúa. Su relación con las publicaciones médicas ha continuado. Iniciador de la segunda época de anales de la Facultad de Medicina, ha sido miembro del Comité Editor del Acta Médica y desde hace 8 años es miembro del Comité Editor de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, bajo la dirección del Dr. Suño Burstein. Ha publicado 2 libros sobre historia de la medicina virreinal en Europa y ha contribuido con capítulos en otros 2. Fue editor y autor del primer tomo de la colección Historia de la Salud en el Perú, editor de Historia de la Medicina Peruana en el siglo XX y autor de la Historia del Convenio Hipólito Unanue. Tiene numerosos artículos, no solo sobre historia de la medicina, sino sobre el origen histórico de temas como la inequidad, la investigación médica en humanos y temas vinculados a las humanidades médicas, aunado a sus publicaciones sobre interculturalidad y salud de los pueblos indígenas. Pertenece a la Asociación Peruana de Historia de la Medicina y la Asociación Peruana Daniel Alcides Carreón. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido, valora especialmente los que le han otorgado sus alumnos, reconociéndolo como maestro sanfernandino por excelencia. Señor Presidente, este es solo un apretado resumen de la fructífera vida profesional del doctor Osvaldo Salaverry, cuyos méritos lo han calificado para su incorporación esta noche como académico de número de nuestra centenaria institución. Muchas gracias. Academia Nacional de Medicina, resolución número 004-2015, considerando que el académico asociado, señor doctor Osvaldo Eduardo Salaverry García, reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser reconocido en la categoría de académico de número de la Academia Nacional de Medicina, con el informe favorable del Comité de Calificaciones y Premios y la aprobación de la sesión de gobierno del 26 de mayo de 2015, se resuelve conferir al académico asociado, señor doctor Osvaldo Eduardo Salaverry García, la categoría de académico de número que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 1 de septiembre de 2015. Firmas: presidente académico Patricio Valdegrau, secretario académico Raúl Morales Soto. Invito al doctor Salaverry a acercarse al escenario.